Bueno, vamos a hacer ya el taller práctico. Previo a hacer el taller práctico, 5 minutos de... Aquí yo sé que hay grandes ecografistas entre los residentes y algún adjunto joven, entre los que no me incluyo. Esta es una eco realmente sencilla comparado con Vexus, etcétera. Y seguro que nos va a dar un poco para explicar ahora las nociones generales, pero con esto y lo que sabéis, la mayoría mañana ya puede hacerlo, ¿vale? Podéis poner el... Ah, bueno, ya. Perdón. ¿Pero alguno habrá en urgencias o algo o qué? En los centros sí que hay, ¿no? La sonda recta, esa es la buena noticia. La misma. Sí, cambias la ganancia, pero... Eso es. No, no, un botón y ya está. Sí, lo tienen todas, de verdad. Ese. Bueno, muy rápido. Vamos a ver qué es la ecografía nutricional, porque es un tema relativamente nuevo. Desde el año 21 que Johansson publicó el impacto de medir la masa muscular del cuádriceps, pero usaba resonancia, luego ha habido algún estudio con TAC. ¿Qué pasa? Que eso en la práctica no es factible. Pero tenemos evidencia muy incipiente de que, hablo en renales, en no renales muchísima más, como es prácticamente superponible hacer una eco a pie de cama, ¿vale? Respecto a medir con resonancia, que digamos que ha sido el gol estándar durante mucho tiempo. Entonces vamos a aprender hoy la introducción a cómo hacer una eco, ¿vale? Nutricional. Y entonces esa eco tiene dos partes. Una es medir el músculo. Me diréis, la bio ya lo hace, pero ya hemos visto que la bio, sobre todo si hay sobrehidratación, se artefacta. O sea, la sobrehidratación sobreestima la masa muscular. Y no es lo mismo hacer una bio prediálisis que postdiálisis. Eso el músculo lo cambia. Esto es mucho menos variable. Ya veréis cómo realmente no, el agua ahí se utiliza poco. Y luego también veremos el otro depósito, que es el de grasa. El de grasa, que además luego veréis que es muy interesante porque en la misma foto tenemos 3 compartimentos de grasa diferente que nos explican 3 procesos metabólicos diferentes, ¿vale? Y luego un poquito, pues cómo integrar esto súper rápido. Bueno, la eco pues es una técnica no invasiva que nos va a permitir, por un lado, medir la masa muscular y la masa abdominal. Afortunadamente hemos ahorrado 20 años de disquisiciones de qué músculo es el más adecuado para medir, que si este, que si el otro, que es muy fácil. Porque lo que vamos a utilizar es el cuádriceps, ¿vale? El recto anterior. Y a nivel abdominal también está muy estandarizado. Cogemos una línea desde sifoides a ombligo y ahí justo en el punto medio es donde se mide poniendo la sonda así, ¿vale? En transverso. Lo mismo aquí. Aquí es 1/3 desde la parte superior de la rótula y la espina ilíaca anterosuperior, súper fácil. Y en este caso, en vez de ir a la mitad, nos vamos al tercio inferior. Lo bueno es que eso lo hacemos una vez en el paciente y ya la siguiente es siempre ahí. O sea que no hay más que pensar. Y solo hay que poner, sin apretar mucho, el ecógrafo y hacer una foto. Ya está. Por eso digo que ya veréis que es súper sencillo. De una manera vamos a ver cambios en relación a desnutrición y en el otro nos va a decir la reserva energética, pero también el patrón inflamatorio del paciente. Porque la grasa se distribuye de manera diferente según la causa sea baja ingesta o inflamación, ¿vale? No es lo mismo la grasa visceral, sabéis que tiene una connotación diferente de la periférica. Bueno,
me ahorro esto, pues vale, que se usa una sonda, aquí está mal, es una sonda recta, de alta frecuencia, con lo cual penetra muy poco, pero define muy bien la capa superficial. ¿Cómo lo hacemos a nivel, pues lo que os digo, vamos, el cuádriceps lo repasamos, tiene el recto femoralis, luego tiene el vasto intermedio que queda por debajo, de manera que cuando ponga yo el transductor lo veré debajo, ¿vale? El vasto medial y el vasto lateral. Y la ventaja que tiene el recto femoral es que tiene un tendón en medio y que rápidamente nos permite identificar que ese es el músculo. O sea que ya veréis que la anatomía es súper sencilla y nos permite de una manera estandarizada ver cómo va cambiando la masa muscular en relación a esa desnutrición y a la renutrición que podemos darle al paciente. De manera que cuando pongamos el ecógrafo vamos a ver esto, la piel, aquí una primera interfase, que es el músculo recto anterior, con esa imagen del tendón que la identifica, debajo el músculo vasto intermedio y aún más debajo el fémur, que con más densidad ósea pues hará una sombra posterior. Fijaos, aquí lo tenéis. Esto es la piel, tejido celular subcutáneo, ahí está el recto anterior, esa línea de ahí no se ve mucho, pero eso es el tendón, ¿vale? Del recto anterior que lo identifica. Ya veis aquí otro músculo, que es el vasto intermedio, y ahí debajo la cabeza, perdón, la cortical del fémur. Entonces, como hemos comentado, vamos en decúbito supino, relajadamente, desde en el tercio inferior de la línea imaginaria entre la rótula, el borde superior, y la espina ilíaca anterosuperior. Bueno, aquí, si tenéis alguna duda, esto simplemente es que si mide 40 centímetros, pues te vas a 13 centímetros, ¿vale? O sea, lo divide entre 3. Y, como todo en la eco, para minimizar la medida es importante no apretar con el ecógrafo, sino simplemente apoyar y hacer 3 mediciones y te quedas con la media, ¿vale? Aquí tenéis el ejemplo. Lo que vamos a medir es el diámetro antero-posterior, el lateral. Podemos medir también la grasa subcutánea y el área, que lo más importante de todas las cosas es el área del músculo. No lo vamos a ver hoy, pero existe también una tendencia a girar el transductor y mirarlo en longitudinal, simplemente para que lo sepáis, porque esto nos puede informar un poco de la calidad del músculo. Hay una cosa que es ese ángulo de penación que se llama, que es el ángulo que forman las fibras y que se ve en la eco, y que ese ángulo pues tiene una correlación con la calidad del músculo, no tanto con la cantidad, sino con la calidad. Entonces, este señor es una maravilla, ¿vale? Es súper docente, he tenido la suerte de que él me dio este curso, ¿vale? Y nos lo va a explicar él, porque hay un vídeo colgado en internet y os pongo el resumen de 1 minuto. ¿Podemos darle voz? Corporal, a través de la ecografía también utilizamos la valoración de la ecografía muscular. Existen diferentes músculos, pero está bien estandarizado la determinación de lo que sería el tercio medio, tercio inferior del fémur para localizar la estructura muscular. Nosotros aquí de la misma manera colocamos el traductor en posición transversal y con esto se localizan las diferentes estructuras. Aquí se puede ver claramente pues, que existen unas estructuras musculares que son el tejido adiposo, el resto anterior del cuádriceps y por debajo el vasto intermedio. Nosotros vamos a intentar localizar las estructuras de manera dinámica, quiero decir, nosotros desplazamos lo que es desde la parte inferior hacia arriba de la ecografía hasta que estamos en la localización de medida. Aquí es importante cómo pueden individualizarse muy bien las estructuras. Tenemos la epidermis, el tejido adiposo, el músculo recto anterior, que se elige siempre en la antropometría porque es un músculo elipsoidal, fácil de medir, con lo cual tenemos un área, una circunferencia a la hora de valorar la composición. Estos estudios son importantes para poder tener realmente la composición real del paciente, masa grasa, masa magra, a la hora del cálculo de requerimiento energético, del ajuste metabólico, etc. Ya está, ¿vale? Y entonces lo que haces es medir, ¿vale? Ese diámetro, ese otro y luego toda la circunferencia. Ahora lo haremos.
Y como he dicho, pero que escapa a los objetivos de hoy, pues en longitudinal en vez de transversal podríamos medir ese ángulo, que también nos puede dar un poco de más información, pero realmente con lo otro sobra. Y ahora nos vamos al tejido adiposo, ¿vale? Y donde se va a ir es a la parte anterior del abdomen. ¿Por qué? Porque nos va a permitir ver el tejido celular subcutáneo y ya el tejido que hay justo entre peritoneo, ¿vale? Ahí a nivel de capa visceral, que se correlaciona muy bien con la esteatosis hepática, ¿vale? O sea que ahí hacemos el corte y ahí apoyamos y vamos a ver esa distribución de la grasa. Y el esquema que vamos a ver es este. En la línea media, aquí veremos los músculos rectos anteriores del abdomen y aquí una interfase que corresponde al tejido adiposo, tejido celular subcutáneo superficial. Esta otra parte es el profundo y esta grasa preperitoneal, que es una grasa visceral, ¿vale? De tejido graso ectópico y que se correlaciona muy bien con el grado de esteatosis hepática y con el síndrome metabólico. Luego me pararé un poquito más. Así es que esta es la imagen que vais a ver. ¿Veis los dos músculos que se juntan en la línea media? Aquí tenéis todo el tejido celular subcutáneo, una parte superficial, una parte de aquí a aquí profunda, y luego esa grasa ectópica que está por delante del retroperitoneo, pero por detrás de la aponeurosis de los rectos, y que nos da esa información de una grasa realmente metabólicamente muy visceral. De manera que esta primera parte corresponde únicamente a la reserva energética, ¿vale? La segunda parte corresponde a o tiene mayor regulación neuroendocrina, ahora luego entraré un poquito más, y por último esta que indica grasa aterogénica, ¿vale? O sea, se correlaciona muy bien con la obesidad androide, central, con dislipemia, con todo el síndrome metabólico. De hecho, ya hay estudios buenos donde vemos como cuando das Ozempic, pues lo que se reduce es esta grasa, ¿vale? Y con ISGL, bueno, está todo en estudio. Bueno, ¿qué hacemos? En este caso, en vez de irnos al tercio medio, nos vamos a la mitad, con lo cual cada paciente ya llega un momento en que ya anotas y es constante, ¿vale? Al paciente le dices que tire aire, como siempre, y dejas la sonda perpendicular. Y paras la imagen y ya se ha acabado, ¿vale? Y aquí lo veis. De nuevo repetimos la medición 3 veces y aquí tenéis lo que vemos, ¿eh? Lo que os he puesto, esa grasa preperitoneal y la subcutánea tanto superficial como profunda. Mucho más sencillo que cualquier otra eco que habéis hecho. También tiene una parte longitudinal, pero de nuevo escapa a los objetivos de hoy. Nos lo explica otra vez García Almeida. Técnicas de composición corporal también han evolucionado con la incorporación de la ecografía para valorar la nutrición. De esta manera podemos tener a lo largo de la exploración de ecografía la imagen de la composición corporal, del músculo y del tejido adiposo. Vamos a empezar valorando lo que sería el tejido adiposo. A nivel del abdomen, nosotros localizamos la longitud entre el apéndice sifoide y el ombligo y se marca en la línea media. Esta determinación nos permite localizar siempre sobre el mismo área la situación del paciente. La determinación de la imagen transversal en el abdomen nos deja ver las diferentes estructuras. En este caso, nosotros lo que localizamos en posición transversal, medimos la posición de la musculatura y el tejido adiposo. Aquí ven cómo es la capa epidérmica, tejido adiposo superficial y profundo. Estos son los dos músculos rectos anteriores y aquí está la línea alba. Nosotros podemos ver cuál es la composición total de la masa grasa. Y aquí aparece el compartimento visceral. Se puede identificar porque es una estructura que está separada por el peritoneo parietal y que es la grasa preperitoneal, es el indicador fundamental que tenemos del depósito adiposo a nivel visceral. Es equivalente a lo que sería la grasa hepática o la grasa de los otros depósitos. Es un componente normal y en muchos pacientes lo que hacemos es el seguimiento metabólico a través de estas características.
Cuando el paciente cambia de peso, podemos evaluar si hay aumento o disminución del tejido adiposo. ¿Vale? Habéis visto que el ecógrafo era un M-Turbo de estos que tienen 20 años. O sea que la tecnología, ya veis que cualquier ecógrafo que tengáis ahora mismo va a ser suficiente. Y este es el informe, que ahora os daremos un papel para cada uno, para que haga su eco y se lo lleve a casa. Y es lo fundamental. Tenéis ahí el esquemita, ¿vale? De la eco muscular medimos los centímetros para el punto de medición, ya hemos visto, ese tercio, el área, la circunferencia, el diámetro longitudinal, el transversal. Se puede hacer, esto es opcional, el contraído, también es opcional el adiposo, porque si vas a medir aquí realmente es redundante. Puedes hacer cosas cualitativas, que tampoco he entrado, ver si hay mioesteatosis, mionecrosis, e incluso de manera más objetiva está el ángulo peneación, elastografía, si tienes un ecógrafo adecuado, etc. Realmente nosotros nos quedamos en esta primera parte. Y la eco de pared abdominal, aquí tenéis el esquema, el ejemplo, donde se mide, en este caso es la mitad, y nos va a dar el tejido adiposo total, el superficial y el preperitoneal. Súper fácil. Lo bueno es que como usas una sonda recta, no es abdominal, o sea que tranquilos que no se ve nada por debajo, o sea que no vais a meter, no se os va a escapar nada porque no lo vais a ver, solo vais a ver, ¿vale?, lo superficial. ¿Y cómo se valora todo esto? Pues es lo que os decía, esta se correlaciona súper bien, no solo con la masa muscular por técnicas gold estándar como la resonancia, o la DEXA, sino que se relaciona con pruebas funcionales y con la fuerza, o sea que está fenomenal. Y las otras tres posibilidades tenemos el adiposo superficial, la reserva energética pura y dura, es la que utilizamos cuando únicamente tenemos ayuno, mientras que cuando tenemos un estado inflamatorio, bueno, realmente lo que pierdes es esto y esto no. La regulación neuroendocrina del profundo es diferente porque tiene como un 20 o 30% más de expresión de la lipasa. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando hay resistencia a la insulina, existe una relación entre esta resistencia a la insulina y la cantidad de este tejido adiposo profundo. O sea que un poco nos informa de cómo va la cosa. Y luego ya, la mayor grasa metabólicamente de mayor masa heterogénica es precisamente esa grasa ectópica, que es fisiológica hasta cierto punto, a nivel preperitoneal. Así es que vamos a medir esas cuatro cosas, ¿vale? Y nos va a permitir, pues, catalogar, fijaos, si el paciente tiene una masa muscular disminuida, ¿vale?, o unos depósitos grasos, pues ya podemos caracterizar al paciente con todo lo que hemos visto esta mañana, ¿no?, de los distintos criterios diagnósticos del paciente. Y fijaos, esto se publicó hace 3 semanas y ya hay un metaanálisis en pacientes con enfermedad renal crónica y fijaos cómo tiene una sensibilidad y una especificidad de 0,95, o sea, no se os va a escapar ninguno y la especificidad también es realmente buena para diagnosticar sarcopenia. 1 minuto. Cuando tengamos práctica, 2 minutos como mucho y ya tenéis la información. ¿Vale? Así es que vamos a valorar la composición con la eco, barato, portátil, no invasiva. Una vez tienes el ecógrafo, lo puedes usar sin parar. Todavía no existen puntos de corte, esperemos que algún día lo haya, pero bueno, como siempre en nutrición tienes una referencia para ese paciente y vas si vas en la buena dirección o en la mala. Además, la distribución del tejido adiposo nos puede ayudar incluso en la consulta de riesgo vascular, los que trabajéis más en esa área, y yo creo que es súper fácil de integrar, es más fácil que una bio, sin duda. Y además, probablemente se artefacta menos que la bio. Y además ya sabéis que tener cierta independencia, la eco te da la independencia de que no tiene precio, ¿verdad?, en medicina. Esto se selecciona ahí 4 cosas que yo creo que pueden estar muy bien. Y esto es todo, nos vamos ya. Hay 3 ecógrafos. Sí, dime. En las piernas, la lateralidad, ¿es importante hacer 3 mediciones en una, en la otra 3, o siempre haces en la misma y eso te vale? Es una buena pregunta. Parece que no hay grandes diferencias porque como somos, así como en el brazo sí que hay diferencia entre la dominante o no, el cuádriceps, como lo usas para andar,
esa fuerza está bastante, es muy homogénea. Entonces, normalmente cogemos la derecha porque siempre la eco la hacemos, ¿verdad?, en el lado derecho del paciente. Pero hay muy buena correlación porque depende de la marcha, no tanto como los brazos, ¿vale? No hay tanta... Un paciente con una hemiparesia, por ejemplo. Sí, claro, ahí sí. Tienes que ver las cosas. Eso está claro. Si hay un problema neurológico cambia, pero en general, ¿vale?